El otro día le llevamos a mi hija, bueno, yo no, mi esposa la llevó al kinder y le estaban haciendo una entrevista y le hicieron varias preguntas acerca de ella, acerca de su entorno, de cómo se llaman sus papás, quién vive con ella. Y bueno, ella dijo que hasta el perrito vivía con ellos todos. Y cosas así, pero dentro de las preguntas, me platica mi esposa que la maestra le dijo que cuando no le daban algo, ¿cómo reaccionaba? Le dijo, oye, si pides algo y no te lo dan, ¿cómo reaccionas? Entonces la maestra le empieza a dar opciones, dice, lloras o haces berrinche, gritas, ¿qué es lo que haces? Y mi hija, bien segura de sí misma, dice, yo respiro profundo. Así le dijo a la maestra. Ese mismo día, estamos en casa por la tarde y me pide que le ponga un reloj que además ella misma quebró de la hebilla. Y entonces se atora, pero como no le gusta que le quede flojo, lo sintió flojo y se enojó. Y empezó a gritar y a hacer berrinche. Y salió corriendo cual adolescente con el corazón partido, así. Salió corriendo y ¡ah! Y eso me hizo recordar cuando alguien nos pregunta acerca de la vida de fe. Todos somos expertos en la Biblia, ¿verdad que sí? Y tenemos las respuestas para todo. Tenemos las respuestas y además la metodología, los pasos a seguir. Y además de eso, hacemos sentir a la gente de que están pasando lo que están pasando porque quieren, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la respuesta para absolutamente todo. Y decimos, no, quizás no tengas fe o a lo mejor te falta cumplir esto. Y todos tenemos la respuesta. La cosa es que cuando a nosotros nos pasa esa situación, entonces hacemos berrinche, gritamos y nos vamos corriendo a nuestro cuarto cual adolescente con el corazón destrozado, ¿verdad? Porque Dios no hizo lo que queríamos. Y esa es la actitud que hay en muchos cristianos, hacer berrinche porque Dios no hace lo que queremos. Y esto es algo que no es ajeno a lo que nos muestra la Escritura, porque es bien fácil tener el marco teórico de la palabra del Señor y decir, bueno, pues así funciona, aquí dice, esta es la fórmula, ¿verdad? Incluso hasta tenemos videos que circulan por las redes de decir cuál es la respuesta bíblica para cada situación, ¿verdad? Y si tienes falta de fe, lee este salmo. Si tienes depresión, lee este otro salmo. Y tenemos la respuesta para todo. El problema es que a la hora de la hora se nos olvida y terminamos haciendo berrinches. Y por eso he titulado el mensaje de hoy así, tal cual, a la hora de la hora. Voltea con el que está a un lado y dígale, a la hora de la hora. En lo personal, me encanta la epístola de Santiago porque en mi punto de vista es una epístola que nos da como el equilibrio y nos pone límites para estar en un punto medio, para no volvernos legalistas, pero tampoco tan liberales, por así decirlo. Donde se habla, por ejemplo, de la fe con obras, para que quede claro que aunque las obras nos salvan, si hay una evidencia que muestra nuestra fe. También Santiago nos llama a ser pacientes en las pruebas. Entonces nos está diciendo que la vida de fe no está exenta de pruebas, pero que tampoco es una vida de siempre pruebas, sino que cuando vengan podemos ser pacientes. También nos enseña que tenemos que tener cuidado cuando hablamos y que la lengua es un miembro que aunque pequeño puede hacer mucho daño. Pero una de las frases más emblemáticas de esta epístola, que casi todos sabemos hasta de memoria, y aunque no sepas que está en esa epístola, seguramente la has escuchado alguna vez, y es que esta frase es la siguiente: no sean solamente oidores, sino que, pues si se la sabe, hacedores de la palabra. Lo interesante de esto es que no es solo una frase, sino es toda una idea que está bien formulada y que lo que hace énfasis esa frase, o es como la conclusión
de una idea que viene desarrollando desde las salutaciones y viene hablando Santiago, que puede ser que sepas mucho, pero a la hora de la hora tienes que ponerlo en práctica. Esa es la idea que está comunicando Santiago. Pero para que quede un poco más claro, tenemos que leer todo el contexto. Así que vamos a leer demasiado. Así que prepara tu Biblia o prepara tus ojos ahí para que los mires o los fijes en la pantalla. Y vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Y dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice ¿a quiénes? A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Dicho sea de paso, para los que le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Y se inventan espíritus que no existen, ahí está la respuesta. De esos deseos nacen los ¿qué? Actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, que creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Como dijo Antonio Aguilar, ¿verdad? Que esta vida no vale nada, dijo. José Alfredo Jiménez. Es lo bueno de tener mariachis aquí en la iglesia. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo, ¿qué dice? Te corrompa. Entonces, aquí hay dos partes en toda esta lectura que es muy, muy interesante. La primera parte es la teoría. Diga conmigo la teoría. Básicamente del versículo 12 al versículo 18, Santiago está dando la teoría de lo que es, del mensaje que él quiere comunicar, ¿verdad? Hablar de soportar las pruebas, ¿verdad? Como todos aquí, ¿alguien alguna vez le ha dicho a alguien: no, si tienes pruebas no te preocupes, tú confía en Dios? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Entonces, la teoría todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando alguien está triste le dices: no estés triste, y así, todos no sabemos eso. Todos hemos dicho alguna vez: no, cuando estés pasando por tentación, reprende al diablo. Nos sabemos un montón de cosas, a veces unas antibíblicas, pero de todos modos andamos haciendo un montón de cosas para no ser tentados. Le echamos la culpa a otros en vez de saber que la tentación viene de nuestras propias concupiscencias, dice la palabra.
Todos sabemos la teoría de que Dios es bueno y perfecto y de que Él viene toda dádiva y que Él en su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Todos sabemos que no debemos enojarnos y que debemos ser prontos para escuchar y lentos para airarnos. No lo practicamos, pero sí lo sabemos. La teoría es la primera parte. La segunda parte es lo interesante. La segunda parte es la práctica. Ya conmigo la práctica. Y lo encontramos en los versículos 19 al 27. ¿Verdad? Y aquí es donde, si me permiten la expresión, aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque lo interesante es que desde entonces y hasta el día de hoy es bien fácil saber la teoría acerca de cómo debemos comportarnos, pero a la hora de practicarlo es bien difícil. Y además, si te diste cuenta en la lectura, es una onda como progresiva, o sea, la idea es progresiva, va diciendo, o sea, tienes que confiar en Dios y luego, aunque vengan las pruebas, porque a veces cuando estás pasando difícil, pues no es Dios que te está tentando, eres tú que pues, andas de pecador, ¿verdad? Y si te pones a analizar, realmente todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Así que, pues mejor cuida de lo que hablas, porque pues tienes que tener cuidado. Mejor ponte a escuchar la palabra del Señor y cuando la escuches, pues sé mejor más atento a lo que escuches y habla menos, ¿no? Entonces va como, si ves cómo va llevando esta idea Santiago en su epístola, pero concluye en la parte que me encanta, que dice que si alguien practica una religión, dice, si tu religión, si te crees religioso y no refrenas la lengua, pues no eres muy religioso que digamos, ¿verdad? O sea, básicamente está diciendo del dicho al hecho, ¿verdad? O sea, básicamente lo que está comunicando Santiago es que es importante llevar la teoría a la práctica. El problema es que siempre es más fácil la teoría. ¿Aló? Siempre, mira, todo mundo sabe que Dios no tienta a nadie, ¿verdad que sí? Todos sabemos aquí. Todos sabemos que debemos soportar las pruebas. Es más, hasta cuando nos preguntan cómo estás, decimos, bien. Y nos aprendemos el cristiañol, ¿va? Sí, ya muchos de aquí sabemos cristiañol. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. La familia bien de la patada, pero bendecido y en victoria. Y luego como nos enseñaron que había que declararlo por fe, ¿verdad? Entonces decimos, no, pues sí estoy mal, pero por fe lo declaro. Sí, tú como si eso cambiara las cosas, ¿verdad? O sea, sigues comportándote mal, pero por fe declaras que va a estar bien. No, así no funciona. Porque siempre es más fácil la teoría. Todos sabemos, o por lo menos debemos aceptar, que los malos deseos nacen de nuestra propia concupiscencia y que no debemos dejar crecer el pecado porque terminará en muerte espiritual. Todos sabemos que Dios nos da todo lo bueno y que todo don perfecto proviene de Él. Todos sabemos que Él nos hizo nacer de nuevo y que somos su posesión valiosa. Todos sabemos y lo conocemos. Es más, permíteme ir un poco más allá. Todos sabemos que nuestra salvación es por fe. Todos sabemos que Jesús es nuestro protector. Todos sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Todos, o sea, tenemos los conceptos aquí, ¿no? Y no quiero sonar muy espiritual hoy diciendo, pero hay que bajarlos acá. No. En realidad quiero que los externalices. Quiero que se vuelva parte de nuestra realidad, del día a día. Porque siempre es más fácil la teoría, pero a la hora de la práctica, hablamos más de lo que escuchamos. Nos enojamos rápido. Estamos bien sentidos. ¿Aló? Yo digo por usted, amén, pastor, aleluya. Háblanos. A veces nos hacemos los desentendidos y nos engañamos a nosotros mismos. A la hora de la práctica hacemos berrinche cuando Dios no hace lo que nosotros queremos.
Hacemos berrinche cuando los hermanos no hacen lo que nosotros queremos. Hacemos berrinche cuando los líderes no hacen lo que nosotros queremos. Hacemos berrinche cuando el pastor no hace lo que nosotros queremos. Porque siempre tenemos mejores ideas que los demás, ¿verdad que sí? Es más, somos tan osados que tenemos mejores ideas que Dios. Porque le decimos a Dios qué hacer, ¿va? ¿Aló? A la hora de la práctica, ahí es donde estamos cueteando todos. Todos, nadie nos salvamos aquí. Yo soy el primero, porque a la hora de la práctica todos se nos escapa algo. Todos. Si alguien dice que no se le escapa nada, cuece lo que dice la palabra. Aquel que dice que no miente, ya mintió. Esa es la primera mentira. ¿Aló? A la hora de la práctica es donde nos damos cuenta de que la teoría suena muy bonito, pero se ve muy gacho. Porque a la hora de la práctica no todo es como nos lo pintaron. Les platicaba el domingo que hace 5 años que me metí a un curso para construir mi propia guitarra. Y yo le dije, vi lo que el maestro Laudero hacía y vi que sus guitarras más costosas rondaban alrededor de los 50,000, 60,000 pesos. Entonces yo por tirar así carrilla le dije a mi esposa, no, vas a ver, mi guitarra va a quedar de 50,000 varos, le dije. Y luego a las 2 semanas, ¿qué pasó? No, se me rompió un pedazo de madera. No, pues ya van 40,000. Y a la otra semana, no, que le di un llegue ahí ya van 30. Bueno, para no hacerle el cuento largo, quedó como en 100 varos. Pero la cosa es que en la teoría el maestro decía, hay que hacerle así, así, y uno seguía los pasos, pero siempre había situaciones que se te salían de las manos. De hecho, hubo algo muy peculiar. Yo en una máquina, como en un taladro, le di de más y se me fue. Entonces yo dije, ya lo eché a perder, voy a tener que comprar otro pedazo de madera para poderlo hacer. Y el maestro dijo, no, mira, de ese pedazo que te sobró, agarra, hazle así, 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 vamos a hacer un parche. Usted ve la guitarra y no se ve que exista un parche, pero tiene un parche. Yo lo sé porque yo la hice. En la parte lateral, cuando estamos doblando, la madera se moja y se empieza a pasar por un tubo que tiene una resistencia para curvear la madera. Pues se me rompió. Y yo dije, otra vez, voy a tener que comprar. Y el maestro dijo, no. La desdobló, la reparó y otra vez comenzó a doblarla y me ayudó. ¿Vale? Así. Y eso me enseñó que muchas veces hacía eso en la vida cristiana. Porque traemos los versículos así, pero cuando algo tantito se nos sale de control, damos todo por perdido. Porque a la hora de la práctica es cuando la cosa se pone difícil. Ahora, si nos enfocamos en el verso 22, que es el que nos compete en esta noche, tenemos que entender que todo lo anterior del verso 22, lo que está diciendo y resumiendo, ¿verdad? Está diciendo, mire, tienes que conocer todo esto, tienes que entender cómo funciona, Dios es bueno, van a venir pruebas, así que tienes que ser rápido para escuchar, ser rápido para escuchar, ¿verdad? ¿Sí se acuerda que eso leímos? Dice, ser rápido para escuchar y lento para hablar, también lento para enojarse. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo es que puedo ser rápido para escuchar? ¿Verdad? O sea, quiero llevarte a que no estoy diciendo que la teoría no sirva. Está diciendo que pongas atención en la teoría. ¿Cómo puedo ser rápido para escuchar? Bueno, ahí lo dice. Recibiendo con humildad la palabra del Señor. O sea, cuando digo rápido es para escuchar, no significa que sea chismoso.
¿Ok? Rápido para escuchar no es que cuando alguien esté hablando, pare su oreja para ver qué están diciendo. Porque hay gente que es chismosa, ¿verdad que sí? Aquí no, por supuesto, solo en la huizachera. Pero hay gente que es chismosa y luego hay gente que dice, no, es que pues yo siento como que Dios me dijo. No, Dios, ¿cuál Dios te dijo? Escuchaste por chismoso. Yo conozco projetas que profetizan de los chismes que se avientan. Pero cuando habla de ser rápido para escuchar, es prestar atención a lo que Dios está hablando, pero hace énfasis en recibir con humildad. Diga conmigo, recibir con humildad. ¿Qué quiere decir recibir con humildad? Te voy a poner un ejemplo bien fácil. A mí generalmente, me toca casi siempre conversar con personas que tienen mucho tiempo de cristianos. Y a veces, tener mucho tiempo de cristiano y saber toda la Biblia no significa entenderla. Entonces, por ejemplo, el otro día me salió un video donde está este cuate colombiano que le llaman el teólogo de la calle, ¿verdad? Y entonces él empieza a decir, los teólogos no existen porque teología es el estudio de Dios. Y yo dije, ahí está el primer error. Porque él argumenta y dice, no existen porque Dios no se puede estudiar, porque es que está el primer error, porque en definición la teología no estudia a Dios como ser. Entonces está el primer error, pero como sigue muy coherente, es como esas veces que dices, si no sabes algo, tú dilo con seguridad y la gente te va a creer, así hagas de cuenta. Y me toca platicar con personas que saben muchos versículos de la Biblia y te los sueltan así como una ráfaga, ¿verdad? Así, y te avientan todos los versículos, ni los entienden, no saben a qué se refieren, nunca leyeron el contexto, solo repiten frases que escucharon alguna vez. Y cuando uno les dice, mira, es que la palabra de Dios dice esto, lo rechazan porque no aceptan que alguien que tenga menos tiempo, alguien que a consideración de ellos sea menor o más joven, les pueda corregir en esa idea que están teniendo, que es equivocada, evidentemente. Cuando alguien viene y nos dice, hermano, ¿por qué no haces esto? Sí, ya sé, no estás recibiendo con humildad la palabra del Señor. Porque estás poniendo los ojos en quién te lo está diciendo. O sea, a través de quién Dios te lo está diciendo. Y no que es Dios quien te lo está diciendo. Y somos tercos y testarudos. Y a veces queremos que Dios baje y diga, hijo mío, estás equivocado. No va a pasar. Además, somos muy buenos para espiritualizar nuestras emociones. Demasiado buenos. Y decimos, yo siento, pues qué bueno que sientas. Pero no todo lo que sientes es de Dios. ¿Aló? Me ha tocado, yo tengo tanto tiempo en esto que he escuchado de todo. De todo. Profecías que dicen, has pensado cosas, has sentido cosas, has visto cosas y te han hecho dudar, pero Dios dice, no dudes. Llega un cuate que dice que es profeta y dice, alguien aquí, Dios me revela que está pasando un proceso difícil. No, pues media iglesia levanta la mano, pues, no manches. ¿Aló? Claro, también me ha tocado conocer personas que tienen un don profético genuino. Pero ¿sabes qué es muy curioso? Que la gente que siente que Dios le habla es la que menos acepta con humildad la palabra del Señor. ¿Aló? Es que yo siento de Dios, será el sereno, pero mira, a mí me queda muy claro que la primera carta a los Corintios habla específicamente, sobre todo desde el capítulo 10 en adelante, específicamente del orden en la iglesia.
de cómo debe ser la iglesia. Y hay una frase que a mí se me hace maravillosa, que es un parámetro que hemos usado en Salvare desde su inicio, y es: todo debe hacerse decentemente y con orden. Y a veces llamamos mover del espíritu a la indecencia y al desorden. ¿Cómo puede ser que el mismo espíritu que inspiró la palabra lleve a las personas al desorden? Eso es ilógico. No puede ser. Que alguien diga: ay, es que yo tenía que decir la palabra y que, ay, no. En la Biblia los profetas hasta apuntaban las profecías, porque claramente dice ahí que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Pero si llega alguien y lo callamos, va a decir: no, ahí no aceptan el mover de Dios. Sí lo aceptamos, nomás que ahí dice en la Biblia que debe ser decentemente y con orden. Pero como sienten que Dios les habla, no reciben con humildad la palabra. Entonces, ¿es importante la teoría? Sí. De hecho, lo pondría así: es importante escuchar, pero, ya conmigo, eso es importante escuchar, pero, aquí viene Santiago 1, 22 al 24, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿qué pasa? Se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Entonces aquí, cuando llega la hora de la hora, o sea, está padre conocer la teoría, pero a la hora de los trancazos, lo que nos toca hacer es mirar y practicar. A la hora de la hora necesitamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y cuesta trabajo. Cuesta trabajo, te voy a decir por qué. Porque no está hablando de que aprendas algo inmediatamente vayas a recibirlo así como por arte de magia y lo vas a hacer. No, porque habla de una práctica constante. Creo que lo hemos hablado estas últimas semanas. Una práctica constante. No es una vez, ni tampoco va a caerte del cielo y ya vas a hacer las cosas bien, o tampoco van a cesar los problemas después de una victoria, y mucho menos vas a dejar de practicar después de un fracaso. La práctica es importante. Los que son músicos me van a entender que gran parte de la excelencia radica en la práctica. Tú puedes tener todo el conocimiento teórico, puedes formar acordes en tu mente, pero si no practicas, la agilidad en tus manos, en tus dedos, no va a funcionar. Va a comenzar a funcionar ¿cuándo? Cuando practicas, y tienes que practicar constantemente. Por eso es que cuando hablamos de practicar la palabra, no estamos hablando de que cesen los errores, no estamos hablando de que no te vas a equivocar. Probablemente muchos de aquí nos vamos a equivocar, y nos hemos equivocado tratando de hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho que muchas veces estuve genuinamente equivocado, o bien intencionadamente equivocado. Hace rato veníamos mi esposa y yo, y comencé a cantar una canción que me acordé, y luego reaccioné y dije: ay, qué cosas cantaba uno, ¿eh? No tienen sentido, a veces eran lo mismo, o no decían nada, o eran analogías sin sentido, o cosas hasta antibíblicas, ¿verdad? Y uno las cantaba con el corazón, y luego uno dice: no, y sentía la presencia de Dios, ¿eh? Como si Dios ocupara una canción para hacerse sentir. Digo, porque según yo he leído, no sé si usted sabe, pero en la Biblia dice que Dios habita en nosotros. Entonces esa onda de para que descienda la presencia de Dios, como que no es muy bíblica que digamos, ¿verdad? ¿Aló?
Cuando entendemos cómo funciona el sistema sacerdotal del Nuevo Testamento y que no es igual al sistema levítico del Antiguo Testamento, vamos a dejar de pensar que la presencia de Dios desciende en un lugar. Él está ahí porque está en nosotros. ¿Aló? Ya no dijo amén. Aleluya. Es que ahora mi esposa me dio a comer gallo por eso. Hay cosas que a veces veo que digo que creía, cosas que prediqué. Yo empecé a predicar a los 18 años. Y yo después ahora digo, ¿por qué me dejaron? Que Dios perdone al pastor que me dejó. Porque hay cosas que yo creía que funcionaban de una manera, porque así me las enseñaron. Yo creía, por ejemplo, ¿verdad? Como músico, que yo tenía que estar en santidad para que Dios ministrara a través de mí a las personas. Sí, como yo soy tan importante para que sea un intermediario entre Dios y las personas, ¿verdad? Digo, mi Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y luego le decimos, yo pensaba que los que estaban acá en la tarima eran levitas. Después me di cuenta que sí, porque levitan a ayunar, levitan a orar, levitan. Los de aquí no, los de otras iglesias. Pero no son levitas. Ni ellos son los sacerdotes y acaso el pueblo. Es una tontería que hemos venido adoptando de generación en generación. La Biblia dice que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes y el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y todos nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero estábamos equivocados, claro. Pero ¿a través de qué nos fuimos dando cuenta? De la práctica. Si hemos estado equivocados, no importa. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Eso está interesante porque si el Espíritu Santo nos guía a la verdad, entonces es porque existe la posibilidad de que no estemos en la verdad. Y Él nos va a guiar. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Vamos a ver otras cosas que nos van a parecer atractivas y nos vamos a desviar. Pero el Espíritu Santo, con su amor, ¿qué va a hacer? Nos va a guiar a la verdad. Entonces necesitamos una práctica constante de la palabra del Señor. Y ese es cuando llega la hora de la hora. No solamente tenerlo aquí, sino que a la hora de la hora no tengamos miedo a practicar, aunque nos equivoquemos, pero hacerlo con la intención de practicar la palabra del Señor. Santiago 1:26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y si tú lees solo este pedacito y dices, ay sí, pues es que hay que ser como una institución de benefacción pública para ser como realmente cristianos. No, si lees toda la idea, básicamente está diciendo, pues no nomás seas hablador, también pon en práctica lo que hablas. ¿Aló? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, y termino con estas tres cosas. La primera es que la teoría sin práctica es autoengaño. ¿Aló? Si yo les digo, hermanos, hay que amarnos los unos a los otros, pero luego le digo a Luis, bueno, porque acá lo tengo, ¿verdad? Luis, hay que amar a todos, menos a la Pau, así. Pues no, porque si yo tengo la teoría, pero no tengo la práctica, solo ¿a qué vengo? Yo solito me estoy engañando.
La Biblia dice que en aquel día muchos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, ¿verdad? Todo ese rollo, y sacamos fuera demonios. Sí, claro, porque todo el mundo se aprende la teoría, ¿va? Cómo orar en el nombre de Jesús y esas cosas. Pero si no hay una práctica, porque los que se quedaron fuera fueron los que no practicaron. Dice: nunca los conocí hacedores de maldad, los que nunca practicaron la voluntad del Padre. La teoría sin práctica es autoengaño. Pregunta, no veo a nadie. ¿Nos hemos estado autoengañando? Te digo, ¿quién nos va a decir si nos estamos autoengañando? Nuestros hijos. Cuando dicen: mi jefe pues bien acá, bien espiritual y gloria a Dios y sabe cuánto, pero en la casa, ¿aló? No, y los hijos son buenos para agarrarnos en curva, ¿verdad que sí? Porque luego dicen: uno que es muy cristiano. Y lo peor es que te dan donde más te duele, y uno quiere decirle: hijo, pero como dijo Cantinflas, no te digo de quién, porque, ¿verdad? Porque sí te dan donde más te duele. Tus amigos, las personas cercanas que dicen: no que muy aleluya. Porque la teoría sin práctica es autoengaño, y a la hora de la hora salimos pelados. Número 2, la teoría sin práctica no vale nada. Sí, dice, si alguien se dice muy religioso, pero no refrena su lengua, su religión, no vale nada. Una vez escuché, no me interrumpas por favor, salud. Una vez escuché a un pastor que dijo algo que me impactó muchísimo, y dijo, y yo lo creo así: si un predicador no trata bien a su esposa, no quiero escucharlo predicar. Yo por eso le digo a mi esposa que me maltrate a mí. Le canto esa alabanza que dice: necesito que me pegues, que me insultes, que no dejes ni un minuto de tratarme siempre mal. Aleluya. Pero sí entiende por qué este hombre decía esto: porque no hay coherencia. ¿Cómo voy a hablarle mal a mi esposa y tratar de hablarle bien a los hermanos? Por eso, si alguien no trata bien a su esposa, no estoy interesado en escucharlo predicar. Y termino con esto. Se resume todo lo que leímos en lo siguiente: a la hora de la hora hay que ser coherentes. Pero la coherencia no se da por ósmosis ni por arte de magia, se da por la práctica. Practiquemos para que a la hora de la hora nuestra práctica sea coherente con lo que decimos creer. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no lo demuestro amando al prójimo? No, ahí dice: la verdadera religión es que vean por las viudas y por los huérfanos. No está diciendo porque sean las únicas personas en necesidad. Es decir, demuestra lo que estás diciendo creer. Demuestra que lo que estás predicando tiene sentido. Y dice: y no dejes que el mundo te corrompa. Y siempre lo he dicho: el mundo no se metió a la iglesia cuando se metieron las luces. El mundo se metió a la iglesia cuando se metió el engaño, cuando se metió la mentira, cuando se metió la murmuración, cuando chismeamos. Ahí es cuando se mete el mundo. El mundo no se metió a la iglesia cuando los pastores dejamos las corbatas. El mundo se metió a la iglesia cuando agarramos el odio. El mundo no se metió a la iglesia cuando
dijimos que esto no era un altar y era un escenario. El mundo se metió cuando, sin importar si es altar o escenario, nuestra vida no refleja el amor de Cristo afuera, cuando salimos de las iglesias. Si hay algo que queremos comunicar en Salvare, es que el evangelio de salvación no es solo el perdón de pecados, es la transformación de las vidas mediante la poderosa obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Hermanos, seamos coherentes. No perfectos, tratemos de ser coherentes. Porque sí, nos vamos a enojar. ¿Quién nos enoja? A mí me enoja mucho que en las lluvias, como que a los tapatíos nos dicen: la lluvia, hay que salir todos a la calle a chocar, ¿va? Y nos enojamos, es lógico. También no somos insensibles. Pero a través de la práctica consciente e intencional, decir: Señor, yo quiero agradarte. Sí, estoy enojado, pero no le voy a mentar a su mamá ese que está allá. Aunque se lo merezca, no se la voy a mentar. No voy a ser como el que dijo: pues ya lo pensaste, ya peca completo. No, sí. Hay que ser conscientes e intencionales, practicando la justicia. ¿Qué podemos decir? A la hora de la hora, sí pude ser coherente. A la hora de la hora, no hice berrinche. A la hora de los problemas en casa, lo puse en manos de Dios. A la hora de los problemas financieros, puse mi confianza en Dios y trabajé y produje, y ahora lo pongo en manos del Señor, siendo un buen administrador. Que cuando vengan los problemas matrimoniales o en la familia, o cuando tus hijos se alejen, porque los hijos se alejan, ¿verdad? Uno quisiera tener voluntad sobre la voluntad de los hijos, pero no es así siempre. En ese momento, a la hora de la hora, decirle: Señor, yo te lo entregué, es tuyo. Y Jesús dijo: todos los que son míos, nadie me los quita de mi mano. Es tiempo de creer a la palabra y vivir la palabra. Hay que ser coherentes. Así que yo te invito esta noche a que con todo tu corazón le digas al Señor: Señor, a la hora de la hora quiero ser como tú. A la hora de la hora quiero vivir lo que tienes para mí. A la hora de la hora quiero mostrar misericordia. A la hora de la hora quiero aprender a confiar en ti. A la hora de los trancazos voy a tener que ser intencional y vivir como tú te mandas que viva.